¿Qué tal? ¿Cómo están? Y en esta oportunidad vamos a estudiar la materia relacionada con razones trigonométricas. Esto corresponde al objetivo de aprendizaje número 8 del eje de geometría de segundo año medio. Bueno, básicamente este trabajo, el objetivo de este video va a ser mostrar cómo se determinan las razones en un triángulo o rectángulo. Vamos a hablar de conceptos nuevos que son seno, coseno y tangente. ¿Ya? Hay más razones trigonométricas, pero básicamente en este video vamos a abordar las tres que están relacionadas, ¿cierto?, con este objetivo de aprendizaje. Bueno, primero que todo vamos a ver cómo se determinan estas razones trigonométricas en los triángulos rectángulos. Entonces veamos acá. Bueno, aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y como ya sabemos, ¿cierto? Lo estudiamos en octavo año básico. Vimos que hay un ángulo recto, ¿cierto? Y hay dos catetos, ¿cierto? Que en este caso A y B serían catetos y C sería la hipotenusa, ¿ya? Entonces, vamos a definir estas razones trigonométricas. Primero que todo, el seno se va a definir como respecto a cualquier ángulo. Ya, por ejemplo, si yo miro desde el ángulo alfa, ¿cierto? Desde el vértice A, el seno va a ser cateto opuesto partido por hipotenusa. O sea, seno de alfa va a ser A, porque A sería el cateto opuesto, partido en hipotenusa. O sea, sería lo que está ahí, ¿cierto? A partido en C. Ese sería el seno de ese ángulo. El coseno, ¿cierto? Respecto al mismo ángulo, sería cateto adyacente, o sea, B partido en hipotenusa, o sea, B partido en C. Ahí estaría, ¿cierto? Y la tangente sería, respecto al ángulo alfa, sería cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces, si miramos desde ahí de alfa, ¿cierto? Sería A partido en B. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, las tres razones trigonométricas. Seno, cateto opuesto partido por hipotenusa. Coseno, cateto adyacente partido por hipotenusa. Tangente, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Esto no varía, ¿cierto? En cualquier triángulo rectángulo y como esté posicionado, diga, el triángulo, da exactamente lo mismo. Yo defino desde dónde voy a hacer el cálculo de las razones, ¿cierto? Y lo demás es netamente calcular. Por ejemplo, mire, si yo pensara que en vez de del vértice A, o lo voy a hacer del vértice B, entonces tendría, por ejemplo, seno de beta. En este caso el cateto opuesto sería B partido en C. Si calculara el coseno del ángulo beta, sería cateto adyacente. En este caso el cateto adyacente a beta sería A, o sería A partido en C. Y si calculo la tangente del ángulo beta, ¿cierto? Va a ser cateto opuesto partido por cateto adyacente, como siempre. En este caso sería B partido en A. ¿Ya? Entonces la razón se puede calcular desde cualquier vértice. Vamos viendo acá. Entonces acá vamos a abordarlo. Esto va a ser como bien aplicado, ¿cierto? En el colegio, en los ejercicios, ¿cierto? Cuando el profesor pasa la materia. Vamos a definir dos triángulos notables, ¿ya? Este va a ser, por ejemplo, 45 grados y 45 grados. Y las razones trigonométricas en este caso van a ser las siguientes, o la razón entre los lados. Esto vale 1 y esto vale raíz de 2, ¿ya? Este triángulo, ¿cierto? Lo podemos clasificar como un triángulo rectángulo isósceles, ¿cierto? Porque sus catetos tienen igual medida. Y también vamos a trabajar con este triángulo, ¿ya? Y entonces las razones aquí son raíz de 3, 1 y 2, ¿ya? Si usted aplica el teorema de Pitágoras con esas razones, van a ver que se cumplen. Entonces, vamos viendo. En primer caso, por ejemplo, vamos a calcular el seno de 30 grados, ¿ya? Para completar esta tablita que está acá. Partamos con el seno de 30 grados. Bueno, nos vamos al segundo triángulo. Yo me voy a posicionar ahí, le voy a poner letras, ¿cierto? Para que sea tal vez más fácil identificarlo. Entonces, el seno de 30 grados, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser cateto opuesto partido en hipotenusa, o sea, 1 partido en 2. El coseno de 45 grados, disculpen, el seno de 45 grados. Entonces me voy al primer triángulo, porque aquí están los 45 grados, y el seno va a ser cateto opuesto partido en hipotenusa también, ¿cierto? O sea, 1 partido en raíz de 2. Este valor se debe racionalizar, pero le dejo el trabajo a ustedes. Luego el seno de 60 grados. Entonces me ubico acá en el vértice B, ¿cierto? 60 grados, y el seno, como dice la definición, es cateto opuesto partido en hipotenusa. O sea, esto va a ser raíz de 3 partido en 2, ¿cierto? Porque el cateto opuesto es raíz de 3 y la hipotenusa es 2. Luego vamos al coseno. Entonces veamos primero que todo, coseno de 30 grados.
Bueno, el coseno dice que es cateto adyacente partido por hipotenusa. Entonces el coseno de 30 grados va a ser raíz de 3 partido en 2, ¿cierto? Porque cateto adyacente vale raíz de 3 y la hipotenusa vale, ¿cierto? 2. Luego vamos a ir con el coseno de 45 grados. Lo mismo, ¿cierto? Cateto opuesto, cateto adyacente, disculpen, partido por hipotenusa. Entonces va a ser 1 partido en raíz de 2. Entonces el coseno de 45, ¿cierto? El cateto adyacente partido por hipotenusa, o sea, 1 sobre raíz de 2. Y por último, en el coseno vamos a ir al triángulo, ¿cierto? 30, 60 y 90 grados. Entonces veamos el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados es cateto adyacente partido en hipotenusa. Entonces esto va a ser 1 partido en 2. Luego vamos a la tangente. La tangente dice que, por definición, dice que es, ¿cierto? Cateto opuesto partido en cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, la tangente, ¿cierto? Dice que es cateto, ¿cierto? Opuesto partido por cateto adyacente. Aquí la tangente, ¿cierto? Recién estábamos viendo el coseno, ¿cierto? Era el coseno del ángulo, ¿cierto? Lo voy a poner acá mejor, ¿ya? El coseno del ángulo era cateto adyacente, ¿cierto? Partido por hipotenusa. Y el seno, ¿cierto? Dijimos que era cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces estamos acá, ¿cierto? Estamos en la tangente. Entonces tangente 30 grados. Vamos 30 grados al segundo triángulo, ¿cierto? Tangente 30 grados. Entonces cateto cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces en este caso cateto opuesto vale 1 y cateto adyacente vale raíz de 3. Entonces sería 1 sobre raíz de 3. Vamos acá a la tabla, ¿cierto? A tangente 45 grados. Va a ser cateto opuesto partido por cateto adyacente. O sea, 1 partido en 1. O sea, eso vale 1, ¿ya? Y por último voy a ir a la tangente de 60 grados, que sería, ¿cierto? Cateto opuesto, ¿cierto? Partido por cateto adyacente, o sea, raíz de 3 partido en 1. Lo voy a dejar expresado ahí igual, ¿ya? Recuerden que hay varios valores que hay que racionalizar, ¿cierto? Pero yo lo voy a dejar expresado ahí para que ustedes lo terminen. Hay algo bien particular. Fíjense que, por ejemplo, que el seno de 30 con el coseno de 60 tienen igual valor, ¿ya? Y 30 más 60 es 90, así que ahí es interesante que ustedes averigüen más, ¿cierto? Pueden, por ejemplo, averiguar ahí en chat GPT y preguntarle este tipo de dudas, ¿ya? Él le va a responder ahí de muy buena forma, creo. Mire, vamos a ir entonces a dos ejercicios que creo que son interesantes porque vamos a aplicar lo que aprendimos. El primer ejercicio es un ejercicio que no tiene mayor complejidad taxonómica, también es un ejercicio que viene del DENRA, ¿cierto? Y fue aplicado en una prueba PCU, ¿ya? Pero está completamente vigente hoy, ¿cierto? Con la prueba PAE, ¿ya? Este ejercicio, no digo todos. Ya, vamos viendo acá. Nos dicen si dos catetos, ¿cierto? Uno mide 5 y otro mide 12 centímetros, ¿ya? 12 centímetros y este 5 centímetros. Nos dicen entonces el coseno del ángulo menor. Yo aquí rápidamente puedo saber que el coseno del ángulo menor, cuando hablan de ángulo menor, se estaría refiriendo al ángulo alfa, ese que está ahí, ¿cierto? En el vértice A. ¿Saben por qué? Porque al lado menor se opone ángulo menor, ¿ya? En cambio acá, por ejemplo, el lado AC vale 12, por lo tanto el ángulo B, ¿cierto? Es mayor que el ángulo alfa, ¿cierto? Porque está opuesto, ¿cierto? Se opone a 12 y se opone a 5. Obviamente que el ángulo que se opone al lado menor es el ángulo menor, por lo tanto en este caso va a ser alfa. Vamos viendo, bueno, necesitamos conocer la hipotenusa, entonces aquí vamos a aplicar Pitágoras, ¿cierto? Entonces vamos viendo, sin cateto cuadrado, ¿cierto? Más cateto cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces esto es 25, 5 al cuadrado 25, 12 al cuadrado 144, por lo tanto h cuadrado si sumamos, ¿cierto? Es 169. Aplico, ¿cierto? Raíz cuadrada y tengo que h vale 13. Entonces vale 13 centímetros. Luego entonces vamos a ver, dice que es el coseno del ángulo menor, entonces el coseno de alfa. Entonces el coseno de alfa, ¿cómo lo calculo? Va a ser, ¿cierto? Cateto
¿cierto? Coseno. Va a ser cateto adyacente partido en hipotenusa, ¿ya? Entonces en este caso va a ser ¿cuánto? Cateto adyacente es 12, ¿cierto? Hipotenusa es 13. O sea, 12 sobre 13 es la respuesta. En este caso sería alternativa B. Veamos el segundo ejercicio. Este es un problema, ¿cierto? Completamente vigente, ¿cierto? En lo que respecta a la prueba PAES y a lo que es el currículum escolar, ¿cierto? De la habilidad de resolver problemas. Entonces vamos viendo acá. ¿Qué información nos dice? Dice que un avión despega del aeropuerto con un ángulo de elevación de 30 grados. Ahí está, ¿cierto? Y ahí va el avión, ¿cierto? Despegando. Como se muestra en la figura. ¿A qué distancia de, dice, se encuentra el avión después, el avión desde el punto de despegue hasta que alcanza una altura de 1500 metros? O sea, el avión despegó, ¿cierto? Pasó un tiempo determinado y ya está a esa altura, o sea, está a 1500 metros. Pasó no sé cuánto tiempo habrá pasado ahí, pero lo que me preguntan en el fondo es cuál es la distancia desde el punto de despegue hasta ese momento. ¿Ya? O sea, D en el fondo sería como, si lo llevamos al triángulo rectángulo, sería como cuánto vale la hipotenusa en ese caso, la hipotenusa D. Vamos viendo acá. ¿Qué nos sirve acá? Siempre aquí lo importante es triangular la información. Fíjense acá que yo tengo ciertos datos. Mire, voy a destacar con amarillo. Tengo ese dato que me sirve, ¿cierto? Ese ángulo. Tengo ese lado, ¿cierto? Y tengo eso, la hipotenusa. Entonces, ¿cuál de las relaciones trigonométricas me asocia esos tres datos? ¿Ya? Claramente aquí en este caso es el seno, ¿ya? El seno de este ángulo. O sea que el seno de 30 grados me sirve. ¿Ya? Seno de 30 grados. Entonces, seno de 30 grados, ¿cómo se va a definir? Se define como 1500, ¿cierto? Partido en D, porque es, ¿cierto? Cateto opuesto partido en hipotenusa. Bueno, y por el triángulo notable que acabamos de ver, dijimos que esto era raíz de 3, 1 y 2. Fíjense acá, el seno de 30 grados va a ser igual a cateto opuesto partido por hipotenusa, o sea, un medio. ¿Qué hago acá? Reemplazo el seno entonces por un medio y me queda 1500, ¿cierto? Partido en D. Despejando esa ecuación, ¿cierto? Me queda que D va a ser igual a 3000, y como estábamos hablando de metros, son 3000 metros. Esa es la respuesta que ando buscando. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B. Entonces estoy diciendo que al tiempo, ¿cierto? Que al tiempo transcurrido, el ángulo, ¿cierto? Que se despegó con un ángulo de elevación de 30 grados, al momento que alcanza una altura de 1500 metros, ¿cierto? Ha recorrido una distancia de 3000 metros desde el punto de despegue, ¿ya? Entonces, en el fondo, que esos son 3000 metros. Eso está diciendo, ¿ya? Ya, muchachos, pueden buscar ahí en la página web, ¿cierto? Ahí voy a dejar también alguna guía de ejercicios, ¿cierto? Relacionados con este contenido y para que sigan practicando. Que les vaya muy bien y será hasta la próxima. Chao.